las fórmulas que nosotros tenemos que usar para calcular los diferentes operadores diferenciales cuando estamos trabajando, insisto, en un sistema de coordenadas curvilíneo ortogonal. Para calcular el gradiente o el rotacional, la divergencia o el laplaciano, vemos que van a estar involucrados de forma importante los factores de escala, que en este apunte llaman H1, H2 y H3. Nosotros estamos acostumbrados a llamarlo HU, HB y HW, pero se entiende que son los mismos, vaya, son simplemente el orden en el que van apareciendo en el sistema de referencia. Lo mismo pasa con las componentes. ¿Se acuerdan que a las componentes, nosotros normalmente, a las componentes del campo las llamamos F1, F2 y F3? Bueno, pues para este apunte, el apunte que está publicado en la página, a esas componentes se les llama FU, FB y FW. ¿Sí? Y esas son precisamente las que se sustituyen. La clase anterior vimos cómo utilizar estos resultados. Bueno, la clase anterior vimos varias cosas. Vimos cómo se deducían, si se acuerdan. Aquí me estoy regresando un poquito. Vimos todo este análisis que ustedes ya tienen, ¿sí? Para ver cómo se deducía, por ejemplo, la expresión para el gradiente, que no es otra cosa más que utilizar las ecuaciones de transformación, la regla de la cadena y la definición propiamente de gradiente para precisamente obtener este resultado. Y así cada una de las 4 expresiones que aparecen aquí. ¿Sí? Entonces, lo que sigue a continuación, pues, es hacer ejemplos, practicar en la determinación de estos operadores diferenciales para diferentes sistemas de referencia. En particular, los que más vamos a utilizar son las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. Pero, como vamos a ver en un ejemplo, puede ser que también trabajemos en un sistema de referencias alternativo. La clase pasada alcanzamos a hacer un ejemplo, aquí está, donde les presentaba yo un campo vectorial y nada más que ese campo vectorial estaba escrito en coordenadas cilíndricas y con ese campo vectorial nosotros encontramos el rotacional de ese campo vectorial y también la divergencia de ese campo vectorial, utilizando, por supuesto, las expresiones que están aquí. Recuerden que el rotacional y la divergencia se usan típicamente aplicadas a campos vectoriales, ¿ok? Y mientras que el gradiente y el laplaciano se usan precisamente más bien aplicados a campos escalares, ¿sí? Y eso es precisamente el ejemplo con el que voy a comenzar la sesión del día de hoy. Entonces aquí ya lo tengo medio preparado. Este va a ser el ejemplo que vamos a hacer ahorita. Vamos a suponer que tenemos esta función que depende de rho, phi y teta, es decir, es una función escrita en coordenadas esféricas, no tiene una regla de correspondencia muy complicada, es esta que está aquí, es simplemente rho cuadrada por el seno de phi por el coseno de teta, y vamos a obtener precisamente el gradiente de esta función y también su laplaciano. ¿Okay? Eso es precisamente lo que vamos a hacer como ejemplo. Entonces, como les comento, lo primero que tenemos que hacer es recordar nuestros factores de escala. Van a ser los que van a estar presentes precisamente en estas operaciones, en estos cálculos. Los factores de escala serán h rho, ¿sí? Ese será el primero, h teta, h phi será el segundo, ¿sí? Y finalmente h teta. ¿Sí? Esos son los 3 factores de escala que nosotros hemos construido. Ya los hemos visto en otras clases. H de rho, seguramente recordarán, es igual a 1, H phi es igual a rho, y H teta es de hecho igual a rho por el seno de phi. Estos son los 3 factores de escala cuando trabajamos en coordenadas esféricas. Entonces, si yo quiero calcular el gradiente, insisto, si yo quiero determinar el gradiente, lo que tendré que hacer, ¿sí?, será fijarme en esta expresión que dedujimos la vez pasada. Si simplemente pintar a la función, aquí la función se llama v, ¿sí? Y es simplemente derivarla con respecto a u, con respecto a b, con respecto a w, pero premultiplicando por el inverso de los factores de escala, como vemos aquí, y multiplicando por los vectores de la base correspondiente. ¿Sí? Entonces, tomando eso en cuenta, ¿sí?, regresamos acá a esta otra pizarra y voy a escribir precisamente cómo quedaría la expresión. Entonces aquí me quedaría que el gradiente de esta función f será igual entonces a 1 entre h rho por la derivada parcial de la función f
con respecto a la primera coordenada curvilínea. Aquí no se llama U, la primera coordenada curvilínea se llama ρ. Esto multiplicado por R más 1 entre h phi, que sería el segundo factor de escala, por la derivada de la función f, otra vez, pero ahora con respecto de phi, y multiplicada por el vector phi. Noten que el resultado ya nos da también como un vector expresado en coordenadas esféricas. Ya no está en términos de los vectores i, j y k, sino en términos de los vectores que corresponden a las coordenadas esféricas. Y el último sería 1 entre h teta de la derivada parcial de f con respecto a teta por teta. ¿Sí? Esto es precisamente la sustitución de aquel resultado que estábamos viendo en la otra página. Entonces, como ya tenemos quiénes son los factores de escala y ya tenemos la función, pues ya simplemente hacemos las operaciones. Las voy a hacer, sin embargo, con mucho cuidado. Aquí me va a quedar entonces que el gradiente de esta función será igual a 1 entre h rho, que en este caso quedaría como 1 entre 1. De todas maneras lo escribo, ya sabemos que el resultado es 1, pero lo escribo para que se vea que sí lo estoy sustituyendo y que multiplicaría a la derivada de esta función, con respecto precisamente a rho. Pues si la derivo con respecto a rho, aquí el resultado va a ser 2 veces rho por el seno de phi, por el coseno de teta. Y esto estará multiplicando a E en la dirección de rho, más 1 entre h phi. H phi vale rho, entonces aquí me quedaría simplemente 1 entre rho, y acá me quedaría ahora la derivada de f, pero con respecto a phi. La derivada del seno de phi sería el coseno de phi. Por lo tanto, aquí me quedaría rho cuadrada por el coseno de phi por el coseno de teta. Y esto multiplicando a e phi. Y para terminar, me quedaría aquí más 1 entre h teta, pero h teta es rho seno de phi, y por la derivada de esta función, pero ahora con respecto de teta. La derivada del coseno de teta es menos el seno de teta. Por lo tanto, aquí me quedaría menos rho cuadrada por el seno de phi por el coseno de, no, perdón, por el seno de teta, si no me estoy equivocando. Y esto es lo que tenemos que hacer. Como ven, no es nada complicado. Insisto, eso es lo que es peligroso, que como no es complicado, de repente no lo estudiamos con propiedad, no lo estudiamos adecuadamente, y eso pasa muy frecuentemente. Yo he sido profesor de esta asignatura durante muchos años, y muy frecuentemente cometen errores al derivar, no al derivar mal, sino al no derivar lo que tienen que derivar. Sí, derivan correctamente, pero no ponen las cosas en el lugar que corresponde. Sí, es el error más común. No es que no sepan derivar a estas alturas, por supuesto que lo saben hacer. El problema es que se confían de repente, como lo he mencionado desde clases anteriores, nos confiamos, sentimos que pues, es muy fácil, y sí lo es, la verdad es que sí lo es, pero de repente se nos olvida, ¿no? Se nos olvida qué es lo que teníamos que hacer. Entonces, por eso hay que tenerlo presente. Entonces, este gradiente de la función ya finalmente, escrito precisamente en coordenadas esféricas, rho, phi y teta, quedará escrito para finalizar como, entonces, 2 rho por el seno de phi, por el coseno de teta, por el vector rho, más, aquí simplemente se simplifica una rho, me quedaría rho por el coseno de phi, por el coseno de teta, por e phi, y para terminar me quedaría aquí menos, como por más por menos, y se simplifica, si se fijan, una rho y el seno de phi. Aquí me queda que nada más rho por el seno de teta, si no me equivoco en nada, por e teta. ¿Sí? Y este sería precisamente nuestro resultado. Ese sería el gradiente de la función cuando nosotros lo expresamos precisamente en coordenadas esféricas. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta, si alguien tenga alguna duda, si algo haya escrito yo mal, déjenme checar, nada más déjenme ver, porque de repente me pasa, parece que no, parece que todo está en orden. Ok, entonces regresamos acá a la pizarra.
Bien, entonces así es como tenemos que proceder. Para la segunda parte, para obtener el laplaciano, yo podría simplemente obtener la divergencia de este campo. Seguramente ustedes recordarán, lo voy a pintar acá arriba como un pensamiento, seguramente recordarán que el laplaciano de un campo escalar se puede ver como la divergencia del gradiente. ¿Sí? Entonces, como aquí ya calculé, ¿cómo se llama? El gradiente, simplemente te podría sacar la divergencia de este campo. Pero muy a propósito, muy adrede, no lo voy a hacer de esa manera, sino que voy a directamente utilizar la expresión que viene precisamente aquí en nuestras notas. ¿Sí? Esta última expresión, en donde señala, ¿sí?, que para obtener el laplaciano se puede utilizar esta fórmula que tenemos aquí. ¿Sí? No sé si se alcance a ver, no sé si ustedes ya lo habían notado, pero vean ustedes cómo precisamente esta forma del laplaciano, que se ve tan complicada, y bueno, claro que se ve muy complicado porque el laplaciano, como recordarán, no corresponde a primeras derivadas, sino a segundas derivadas. Corresponde a segundas. Eso es que se ve pues, como que más complicado. Pero si se fijan ustedes, es una combinación del gradiente. Fíjense bien, esto se los digo para que más o menos lo recuerden, como una regla mnemotécnica. Vean que el gradiente divide entre H1, H2 y H3, y aquí tenemos esos H1, H2 y H3, precisamente el gradiente. Hay un micrófono por ahí abierto, y les pido que tengan cuidado. Y mientras que estos H2 por H3, H3 por H1, H1 por H2 que están multiplicando, fíjense que son los mismos que corresponden a la divergencia. Eso es precisamente porque el laplaciano es una combinación del gradiente y de la divergencia. Si de hecho el laplaciano, como les comentaba, es la divergencia del gradiente. O sea, digamos, el gradiente sería hasta esta parte nada más, esta que estoy señalando, aquí quedaría el gradiente, y aquí vendría la parte de la divergencia. ¿Sí? Aquí estaría la parte del gradiente, y aquí vendría la parte de la divergencia. De todas maneras, insisto, en esta ocasión lo que voy a hacer es calcular el laplaciano directamente utilizando esta fórmula, directamente este resultado. Entonces, fíjense lo que dice. Dice, el laplaciano es 1 entre la multiplicación de los factores de escala y todo eso multiplicado por esta serie de derivadas parciales. Aquí sería la derivada parcial con respecto a la primera coordenada de los factores de escala que no corresponden a la primera coordenada entre el factor de escala que sí corresponde a la primera coordenada por la derivada con respecto a la primera coordenada. Eso se oye así como loquísimo. Bueno, vamos a escribirlo con mucho cuidado. Lo voy a escribir, tal vez no me alcance este espacio, necesito otra hoja, pero bueno, la voy a empezar aquí. Entonces, fíjense bien, me quedaría entonces de esta manera. El laplaciano de esta función sería entonces 1 entre la multiplicación de los factores de escala, pero la multiplicación de los factores de escala aquí me quedaría como ρ por el seno cuadrado de phi. ¿Sí? Recuerden que ese también es el jacobiano en un sistema ortogonal, la multiplicación de los factores de escala. Y esto multiplicaría precisamente a la derivada parcial con respecto a la primera coordenada, que en este caso es ρ. ¿Sí? Y aquí a continuación vienen precisamente la multiplicación de los factores de escala. Recuerden, arriba, los que se multiplican son los que no corresponderían a ρ, es decir, h phi y h teta. Entonces aquí me quedaría la multiplicación de ellos dos, que sería ρ cuadrada seno de phi entre h-ρ, pero h-ρ, como vemos, es igual a 1. ¿Sí? Y estos irían multiplicando, ¿sí?, a la derivada con respecto a ρ, ¿sí?, eso es lo que está diciendo nuestro resultado, pues precisamente de la función f. ¿Sí? Eso sería lo que correspondería al primer término que aparece en la definición del laplaciano. Noten que los demás términos son semejantes, nada más que ahora con respecto a la segunda variable y con respecto a la tercera variable. Pero una vez que uno tiene el primero, pues puede reproducir el segundo y el tercero sin ningún problema. Son exactamente análogos.
Pues aquí me quedaría más exactamente el mismo término, pero ahora con respecto a la segunda coordenada. La segunda coordenada es phi, así que aquí tendría que hacer la derivada parcial con respecto de phi, que multiplicaría, y recuerden, la multiplicación de los factores de escala que no tienen que ver con phi, eso sería h rho por h teta. El resultado sería rho seno de phi dividido precisamente entre h rho. Perdón, entre h phi, pero h phi es precisamente rho. Y todo esto por la derivada parcial con respecto a phi también de la función f. Y la tercera parte es exactamente igual, nada más que ahora referida a la tercera coordenada, que sería teta. La derivada parcial con respecto a teta, la multiplicación de los factores que no son teta, sería h rho y h phi, la multiplicación de ellos es simplemente rho, dividido entre h teta, pero h teta es rho seno de phi. ¿Sí? Y esto multiplicado precisamente por la derivada parcial de f con respecto a teta. Y todo esto, que cierre el paréntesis, la llave, sí, perdón, la llave, el corchete, porque todo esto va multiplicado precisamente por este factor, que es el 1 entre el producto de los factores de escala, es decir, el inverso del jacobiano de la transformación. ¿Ok? Noten ustedes que sí queda un resultado así muy largo, pero el chiste, como les digo, es hacerlo cuidadosamente. Si uno no se salta ningún paso, no debe tener ningún problema para saber qué es lo que tiene que sustituir. Y ya que tenemos este resultado, vean que esta derivada parcial con respecto a rho, con respecto a phi y con respecto a teta, son precisamente las derivadas parciales que ya habíamos calculado aquí en el gradiente. Claro, porque como les digo, el laplaciano es la divergencia del gradiente, entonces estas derivadas en realidad ya las hicimos. Sí, estas derivadas en realidad ya las hicimos. Es más, no nada más hicimos esas derivadas, sino que ya dividimos entre h rho, h phi y h teta respectivamente. Es decir, ya dividimos entre este 1, esta rho y este rho seno de phi. Es decir, todo esto, lo que estoy marcando ahorita, aquí con el apuntador, ya lo calculamos. Esto fue lo que obtuvimos como la primera componente del gradiente. ¿Sí? Esto que está aquí es precisamente este 2 rho seno de phi coseno de teta. Esto que está aquí, fíjense, tomando la rho y la derivada parcial, ¿sí? Es el rho coseno de phi coseno de teta, y esto que está aquí, tomando el rho seno de phi de f con respecto a teta, es el rho seno de teta. Entonces, pues puedo aprovechar que ya tengo todas esas derivadas y simplemente multiplicar por estos numeradores para ver qué es lo que voy a acabar derivando. Y es precisamente lo que voy a hacer. ¿Por qué ya tengo los resultados arriba? Insisto, porque el laplaciano sí se puede ver como la fórmula esta que estamos estudiando, pero también se puede ver como la divergencia del gradiente. Entonces aquí lo único que me va a quedar es que aquí tendré que derivar con respecto a rho, precisamente a este df en d rho por 1, que sería este resultado, dividido entre 1, que sería este resultado, multiplicado por rho cuadrada seno de phi. Entonces esto, cuando lo multiplicamos por rho cuadrada seno de phi, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, que me daría como resultado, si me equivoco me avisan, me daría 2 rho cúbica, por el seno cuadrado de phi, por el coseno de teta. Espero que estén de acuerdo. Más la derivada parcial con respecto de phi, bueno, que estén de acuerdo y que además no me esté equivocando. Y aquí lo mismo. Esta derivada parcial dividida entre rho sería este resultado completo que ya tenemos aquí. Cuando lo multiplicamos por rho seno de phi, espero que estén de acuerdo conmigo que me quedaría rho seno de phi por coseno de phi por coseno de teta. Por coseno de phi por coseno de teta. Ok, eso no me gustó, pero bueno, ya ni modo, no es de que me guste o no, así quedó. Más la derivada con respecto de teta. Otra vez, esta df con respecto de teta,
dividido entre rho seno de phi, ya es esto que está aquí, con todo y el signo menos. Si lo multiplicamos por rho, me quedaría, sencillamente, aquí me quedaría menos, por el signo menos que ya tenemos ahí, rho cuadrada, seno de teta. Si no me equivoqué en algo, por supuesto, que espero que no. ¿Sí? Y todo esto multiplicado precisamente por el jacobiano. Y ya, estas son las derivadas que tendríamos que realizar. Aquí me quedaría entonces el laplaciano de esta función como 1 entre rho. Perdón, aquí me equivoqué, aquí no es. Aquí yo estoy cometiendo un error, pero no hasta ahorita me estoy dando cuenta. Es que el producto de los factores de escala es rho cuadrada seno de phi, no rho seno cuadrada de phi. Perdón. Y esto es rho cuadrada seno de phi. Y lo mismo acá. Pueden ver arriba cuáles son los factores de escala. Es rho cuadrada seno de phi. Y ahora sí, multiplicando por las respectivas derivadas. Con mucho cuidado, si derivo con respecto a rho, aquí me va a quedar precisamente 6 veces rho cuadrada, 6 veces rho cuadrada, por el seno cuadrado de phi, por el coseno de teta. Más, si derivo con respecto a phi, si me permiten, voy a hacer un pequeño truco. Lo que sucede es que si no hago ese truco, me va a quedar muy extensa esta derivada, porque si se fijan, esta es la multiplicación de dos funciones, es la multiplicación de dos funciones que dependen de phi. Entonces tendríamos que usar la regla del producto y luego simplificar y un montón de cosas. Entonces, para evitar eso, los invito a que recuerden conmigo este resultado. Si ustedes se acuerdan, el seno del doble de un ángulo es 2 veces el seno de ese ángulo por el coseno de ese ángulo. Eso quiere decir que este producto que está aquí abajo, que es seno de phi por el coseno de phi, se puede ver como el seno de 2 phi dividido entre 2. ¿Sí? Entonces, si lo veo de esa manera, como el seno de 2 phi entre 2, a esta parte que está aquí, pues ya es muy fácil de derivar, ¿no? La derivada del seno de 2 phi entre 2 con respecto a phi, pues es simplemente 2 por el coseno de 2 phi, y al dividir entre 2 se simplifica con el 2 de la derivada. Entonces lo voy a aprovechar para no usar la regla del producto. Entonces aquí me quedaría el rho que ya teníamos, déjame pintarlo bien. Pues aquí para esta segunda tendríamos el rho que ya teníamos, y luego la derivada, insisto, del seno de 2 phi entre 2. Pero el seno de 2 phi la derivada es el coseno de 2 phi por 2. Entonces aquí me quedaría el coseno de 2 phi simplemente. El coseno de 2 phi y luego aquí el coseno de teta. Vean cómo la identidad trigonométrica hace que esta derivada, que esta derivada sea mucho más breve, mucho más concreta usando la identidad. Y aquí al final ya nada más me quedaría menos rho cuadrada por la derivada del seno de teta con respecto a teta, que es el coseno de teta. Y con eso tendríamos precisamente la expresión para nuestro laplaciano. ¿Sí? O, por supuesto, podríamos dividir entre rho cuadrado seno de phi cada uno de estos elementos, por supuesto. Fíjense que se cancelaría esta rho cuadrada, aquí no. Pero bueno, este resultado también, así como está, es correcto. Y como aprenderemos un poco más adelante, cuando veamos integrales, muchas veces se acostumbra a dejar factorizado este elemento, este término 1 entre H1, H2, H3, este factor, por una razón que nos va a convenir a la hora que hagamos integrales. Entonces, como pensamientos entonces, tuvimos estas dos ideas y de esa manera, pues terminamos, ¿no? Terminamos nuestro ejercicio. Insisto, no es un ejercicio complicado, sin embargo, es un ejercicio donde, pues sí, tenemos que tener cuidado en las operaciones que hacemos, ¿sí? ¿Cómo sustituimos? Ya sabemos derivar, ya sabemos
¿cómo se llama eso? Eso no debería ser problema. Lo único que tenemos que tener claro es qué vamos a derivar, en qué orden lo vamos a derivar y cómo vamos a construir nuestro resultado final. Pero de ahí en fuera, el proceso pues es el mismo que hemos seguido desde antes. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna pregunta. Como de repente me distraigo, otra vez voy a checar en Skype. Parece que no hay ninguna duda. Ok. Ok, aquí parece que sí hay muchos comentarios. Voy a ver. Sí, es rho al cuadrado, es lo que ya me estaban avisando ustedes desde antes que yo me diera cuenta. Así es, tienen toda la razón. Muchas gracias. Antes de que yo me diera cuenta, ya me habían avisado. Sí, y estaba correcto. Se fijan arriba, se veía que el producto de los tres factores de escala era rho cuadrado seno de phi. Yo simplemente lo escribí mal y después lo seguí copiando mal. Muy bien, Alfredo, escribe por favor tu duda. Los demás, muchas gracias por comentarlo. Y les digo, disculpen que no lo vea en el momento, pero como estoy viendo la tableta donde estoy escribiendo, de repente pierdo sus comentarios. Alfredo, por favor. Dice, ¿por qué en la segunda derivada todo se divide entre rho al cuadrado por seno? Ok, vale, déjenme ir acá. Ok, supongo... A ver, voy uno por uno. A ver, déjame ver si el segundo tiene que ver. Ok, vamos a ver. Entonces, a ver, dice Alfredo, dice, bueno, voy una por una. A lo mejor es la misma que Carlos, nada más que permítame revisar una por una. ¿Por qué en la segunda derivada todo se divide entre rho cuadrado por seno? Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos, supongo que la segunda derivada se refiere a, déjenme ver, no encuentro ese rho cuadrada por seno. No la encuentro, Rosimeas, no la encuentro en lo cual me dices. En el antepenúltimo renglón, ok. Último, penúltimo, antepenúltimo. Ok, ¿por qué todo se divide entre rho cuadrada por seno? Sigo sin verlo. ¿A quién te refieres a esto que está aquí? Nada más dime si sí o si no. Si te refieres a este que está aquí. Ok, sí, de acuerdo. Bueno, no es la segunda derivada, esta es la expresión del laplaciano. Fíjate muy bien, Alfredo. Esto que está aquí, es 1 entre la multiplicación de los tres factores de escala, ¿te fijas? Es 1 por rho seno de phi. Cuando se hace la multiplicación de los tres, se obtiene este 1 entre rho cuadrada seno de phi. ¿De dónde sale ese resultado? Pues de que estamos respetando, insisto, esta expresión que habíamos platicado, porque no dedujimos todas, dedujimos nada más la primera, pero esta expresión que estuvimos trabajando en la clase anterior. Fíjate que tanto para obtener el rotacional, la divergencia y el laplaciano, que es lo que estamos obteniendo ahorita, nos dicen que efectivamente hay que hacer toda esta serie de derivadas con las que estamos batallando ahorita, efectivamente, pero además hay que multiplicar por este factor, ¿sí? Este factor no es casualidad, insisto, no es casualidad que aparezca. Cuando nosotros más adelante veamos integrales, vamos a ver que este factor es lo que corresponde a un cambio de variable. Este factor aparece precisamente por el cambio de variable. Es por eso que se acostumbran a escribir estos operadores diferenciales teniendo este factor primero. Quisiera comentar, aunque no es que quiera meter ruido, que el operador diferencial se podría escribir de otra manera sin tomar en cuenta este factor, pero como se va a aparecer con mucha frecuencia ahora que comencemos a hacer integrales, es una costumbre escribir precisamente este factor. Nota que aparece no solo para el rotacional y la divergencia, sino también para el laplaciano. Entonces, Alfredo, lo único que estoy haciendo es que estoy respetando la expresión para calcular el laplaciano en coordenadas curvilíneas. Sí es cierto que involucra todas estas derivadas parciales, pero también involucra este factor. Cabe mencionar que ese factor también aparece en coordenadas cartesianas, nada más que en coordenadas cartesianas, los factores de escala todos valen 1, por eso parece que no está,
porque aquí sería 1 entre 1 por 1 por 1, entonces parece que no está. Sin embargo, estas expresiones son completamente generales siempre y cuando el sistema de coordenadas sea curvilíneo. Entonces, ¿es esa la razón, Alfredo? ¿Es esa la razón por la que voy a dividir o a multiplicar, mejor dicho, por este factor 1 entre la multiplicación de los factores de escala? Así que es precisamente de donde proviene este término. Que yo había hecho mal la multiplicación, ¿no? O sea, pero si nos fijamos quiénes son los factores de escala, efectivamente vemos que el producto debe ser 1 por rho seno de phi, o sea, 1 entre rho cuadrada seno de phi. Este factor es muy importante. Insisto, no solamente para las coordenadas esféricas, sino para cualquier sistema de referencia. Si me permiten, ahondando aún un poquito más, la clase pasada hicimos un problema, si se acuerdan, de un campo en coordenadas cilíndricas, ¿sí? De un campo en coordenadas cilíndricas. Alfredo y todos, por favor, pongan mucha atención. Noten que en ese caso, para las coordenadas cilíndricas, estos son los factores de escala. Noten que aquí, cuando calculamos este rotacional, independientemente de que ahorita luego lo revisan, fíjense cómo aparece este factor aquí. Este factor, Alfredo, y todos los que lo están viendo, sí, me dirijo a Alfredo porque lo está preguntando, este factor que está aquí, nota que es el 1 entre la multiplicación de los factores de escala. Aquí se ve mucho más sencillo, ¿no? Porque simplemente son 1, R y 1. Multiplicas los tres y te darán nada más R. Pero fíjate cómo aparece también ese factor antes del conjunto de todas las derivadas que vienen después. Y lo mismo pasó con la divergencia. Fíjate que aquí en este renglón estamos comenzando a calcular la divergencia. Acá vienen todas las derivadas que hay que hacer, pero todo este resultado va multiplicado precisamente por este factor, que es 1 entre el producto de los factores de escala. Sí, eso va a ser una constante que vamos a tener siempre que calculemos estos operadores diferenciales. Alfredo, no sé si eso contesta tu pregunta, no sé si está bien. ¿Sí? Y mientras voy leyendo la pregunta de Carlos, nada más déjame ver si Alfredo. Muy bien, Alfredo, muy bien. Entonces, sí, nada más hay que ser muy cuidadosos, Recuerden que estos resultados ciertamente no los dedujimos porque están muy largos, dedujimos nada más el del gradiente. Sin embargo, en el apunte que está publicado en la página, ahí viene la deducción, por lo menos también la del rotacional. ¿Sí? Y no es otra cosa, insisto, la deducción de estas expresiones no es difícil, simplemente el uso de la definición del operador y de la regla de la cadena, como platicamos la clase anterior. Ahora sí voy con tu duda, Carlos, discúlpame. Dice, también es rho cuadrado en el segundo término del resultado. Ok, entiendo, Carlos, que te refieres al resultado final del laplaciano. Me dices que es rho cuadrada en el segundo término. Ok, puede ser, déjame ver, lo checo con mucho gusto. Sí, por supuesto que me pude haber aquí confundido. Vamos a ver, le voy a hacer la pizarra un poco más grande para que se vea lo mejor posible. Y aquí tendría, a ver, lo voy a revisar con mucho cuidado. Aquí tendría esta parte, como les digo, de la derivada de f con respecto de phi dividida entre rho, ya tenía yo que era esto. Y tienes toda la razón, porque ahora voy a multiplicar todo esto por rho seno de phi. Tienes razón, este es rho cuadrada. Tienes toda la razón, toda la razón. Lo voy a corregir, muchísimas gracias, no sé qué haría sin ustedes. Aquí estoy, perfecto. Entonces tienes toda la razón, aquí también es rho cuadrada. Muy bien. Entonces cuando multipliquemos por ¿cómo se llama? Por este factor, por el inverso de rho cuadrada seno de phi, vamos a tener que se van a simplificar varias cosas, así es. Y lo podemos hacer, no lo estoy haciendo por razones de espacio, pero bueno, pues vamos a hacer. Entonces, este resultado, insisto, ya es correcto, y en muchos contextos así sería conveniente dejarlo, sobre todo, como les digo, cuando estemos integrando. Pero bueno, como ahorita todavía no estamos integrando, bueno, vamos a hacer la simplificación. Al hacer la simplificación, espero que estén de acuerdo conmigo, que quedaría simplemente 6. Se simplifican los rho cuadrados, se simplifica un seno cuadrado de phi, Me queda simplemente seno de phi por coseno de phi
más, se simplifican las ROS cuadradas y aquí podría utilizar una identidad, pero no quiero meter más ruido, entonces simplemente lo voy a dejar como el coseno de 2 phi dividido entre el seno de phi, y ya para terminar, más, pero menos en este caso, menos, y aquí tendría, otra vez se simplifican las RO cuadradas y me quedaría simplemente coseno de teta entre el seno de phi, que también, por supuesto, es un resultado correcto. Ambos resultados son correctos. Solamente que, como les digo, es una costumbre y ya iremos viendo la razón poco a poco, que se deje este inverso del jacobiano factorizado. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que practicar. Vean que no es difícil, solamente hay que practicar para saber qué derivadas hacer y dónde poner esas derivadas, dónde poner los factores de escala, habituarme a usarlos y poco a poco con la práctica, como les digo, se va volviendo algo más bien rutinario y poco a poco lo vamos a ir asimilando. Es normal, es perfectamente comprensible que en las primeras sesiones pues tengamos dudas y como que batallemos, pero vean, el chiste nada más es hacer las cosas despacito, ¿no? Con mucha calma, ¿sí? Y respetando las reglas que hemos estado definiendo. Ok, déjenme ver si hay alguna otra pregunta y si no, vamos a hacer otro ejemplo. Dice Joshua, disculpe, yo no entendí qué pasó en la tercera componente, cómo salió el rho cuadrado seno de teta. Ok, vamos a ver. ¿Te refieres al laplaciano o a la tercera componente de el gradiente? Al laplaciano, ok. Ok, entonces déjenme leerlo de nuevo, solamente para estar seguro de lo que me estás diciendo, y lo veo con mucho cuidado. Yo no entendí qué pasó en la tercera componente. Es el tercer término. Recuerden que componentes, se dicen componentes cuando son parte de un vector. Si es nada más una expresión, cada pedacito de la expresión se llama término. Está bien, solamente lo comento para aclararlo. Dice, ¿cómo salió el rho cuadrada seno de teta? Ok, en el tercer término de Laplaciano. Que está aquí, es el que preguntas. Muy bien, entonces, insisto, voy a hacer la pizarra un poquito más grande para tratar de que se vea lo mejor posible. Sí, insisto, esta parte de aquí ya la habíamos calculado. Esta la derivada parcial de f con respecto a teta entre rho seno de phi. Fíjate que corresponde precisamente a esta parte que está aquí. Esta es la derivada parcial de f con respecto de teta dividida entre 1h teta, que es precisamente el rho seno de phi. Entonces, digamos, la otra vez la voy a marcar. Todo esto ya lo habíamos calculado. Todo esto que está aquí ya lo habíamos calculado. Y el resultado es este que está aquí arriba. La derivada de la función había sido esta y h teta es este que está aquí. Entonces, a la hora que simplificamos, si yo no me equivoqué nada, me quedó aquí este rho por el seno de phi se simplifica, si te fijas, el seno de phi se simplifica y aquí me quedaría simplemente seno de teta. Es decir, esto que está aquí, incluyendo el signo negativo, es esta parte que está aquí. Sí, yo sé que es un poquito confuso así decirlo directamente en el pizarrón, en la pizarra electrónica, pero espero que estés de acuerdo conmigo que esta parte que estoy señalando aquí, sí, es precisamente esto que está aquí. ¿Sí? Y aquí ya nada más a continuación tengo que multiplicar este resultado por esta rho. Esta rho es el producto de los factores de escala que no son teta. Fíjate que los factores de escala que no son teta son estos dos. ¿Sí? Entonces el producto de los factores de escala que no son teta sería este por este. Este por este me daría aquí simplemente esta rho. Entonces esta rho multiplica el resultado que ya teníamos antes y por eso se obtiene este menos rho cuadrado seno de teta. O sea, ya teníamos antes rho seno de teta y al multiplicarla por esta rho me queda este rho cuadrado. No lo olvides, recuerda que aquí arriba en el laplaciano va, como estoy derivando con respecto a teta, van los factores de escala que no son h teta dividido entre h teta. Este es h teta, ¿sí? Este es el producto de los otros dos. E insisto,
Esto ya lo habíamos calculado, por eso, por razones de espacio, más que nada, ya no lo calculé de nuevo. Esto que está aquí, esto que estoy señalando, insisto, es este resultado que está aquí arriba, ¿sí? Entonces esto ya nada más lo multipliqué por rho y ya obtuve precisamente este resultado. Así que es el menos rho cuadrado seno de teta. Fíjate, por favor, con cuidado y dígame por favor si contesto tu pregunta. Sí, Joshua, por favor. No, está muy bien. Insisto, esta manera de dar la clase, pues tampoco es la mejor del mundo, ¿no? Pues, tenemos que estar ahí viendo, ahí con mucho cuidado, por eso lo estoy procurando hacer muy despacito. Pregunten todo lo que sea necesario, por favor. Muy bien, Joshua, me da gusto que más o menos ya esté. Dice, en el segundo componente falta un coseno de teta. Edgar, ¿te refieres a Laplaciano otra vez? El segundo término. En el segundo componente falta un coseno de teta. No sé en qué parte te refieres, Edgar. Hasta el resultado final, desde el inicio, no sé. Vamos a ver qué comentan. Supongo que se refieren a este que está aquí. Ahorita lo checo. Nadie me dice nada. Bueno, vamos a ver. En el gradiente no hubo duda, entonces estoy partiendo del hecho de que el gradiente lo tenemos bien, que correspondería a este. Este resultado que está aquí para el gradiente ya es todo esto que está aquí. Sí, es todo esto que está aquí. Entonces nada más lo multiplicamos por rho seno de phi. Rho seno de phi por esto que está aquí, que es rho cuadrada, seno de phi, coseno de phi y coseno de teta. Aquí está el coseno de teta. No sé si ese es al que se refiere, no estoy seguro. Edgar, si me dices, por favor. Ahí. No, pues ahí no sé dónde, Edgar. Segundo término del estado. En lo que está en azul. Ok, en el resultado en azul, ya en el último resultado. A lo mejor sí me falta. Sí, claro, me faltó escribirlo. Tienen toda la razón. O sea, simplemente escribí esto, pero no escribí esto otro. Sí. Como hago la pizarra más grande, de repente dejo de ver las cosas. Les agradezco mucho. Ahorita lo corregimos. Tienen toda la razón. Esto no me lo voy a recorrer un poquito para dar oportunidad de escribir aquí un coseno de teta. En el resultado final querían decir. Sí, tiene toda la razón. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces parece que ahora sí ya estamos completos. Me parece que ahora sí, ya está todo completo. Perfecto. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, María. Sí, ya en el resultado final. Muy bien. Sí, es que cuando dicen ahí, pues no es así muy claro. Muchas gracias. Yo sé que es difícil, ¿no? Pero bueno, aún así lo estamos haciendo. Muy bien, pues así, eso es lo que hay que hacer. Entonces, ya hicimos la clase anterior, un ejemplo con coordenadas cilíndricas, ahorita estamos haciendo un ejemplo con coordenadas esféricas, y bueno, pues así podríamos seguir trabajando. Y bueno, de eso se trata la tarea que tienen que entregar el próximo fin de semana, ¿sí? Por supuesto, se vale que hagan preguntas sobre ella, tanto mañana como el jueves, por supuesto, cualquier cosa que pudiera surgir. Pero, ¿qué pasaría si de repente un día, pues Dios no lo quiera, pero un día de esos, me encuentro cuando estoy trabajando como ingeniero, que tengo que calcular alguno de estos operadores diferenciales, pero en un sistema de referencia que no sea ni el de coordenadas cilíndricas ni el de coordenadas esféricas, que sea otro? ¿Qué hago? Bueno, pues no hay en realidad ningún problema, porque todo lo que hemos venido trabajando, ya vi también que Manuel también ya me estaba diciendo, y Joshua, que es en las letras azules, perdón, no me distraje, pero regresando al comentario que hacía, todo esto que estamos haciendo es válido para cualquier sistema de referencia ortogonal, es decir, las coordenadas cilíndricas y las esféricas, aunque sí son las que más van a utilizar como ingenieros, y en su proceso para volverse ingenieros, como estudiantes de ingeniería, sí es cierto que son las que van a utilizar con más frecuencia, los resultados son mucho más generales y aplican para cualquier sistema de referencia ortogonal. Entonces, por eso me voy a permitir
hacer un ejercicio. Este ejercicio que viene a continuación es, digamos, poco frecuente precisamente porque voy a hacer uso de unas ecuaciones de transformación, digamos, que no corresponden a las que definen al sistema curvilíneo, que no son las que corresponden al sistema curvilíneo de coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas. Sí, vamos a suponer que tenemos el sistema, por ejemplo, nada más por inventar algo, que X fuera igual, por ejemplo, a U menos B, que Y fuera igual a U más B, nada más por decir algo, y que Z, pues para que sea sencillo, sea simplemente igual a Z. ¿Sí? Este sistema de coordenadas, por supuesto, es un sistema ortogonal, de todas maneras ahorita lo voy a comprobar. ¿Sí? Y vamos a suponer que nosotros tenemos una función, como acabamos de hacerlo para un campo escalar, ahora lo voy a hacer para un campo vectorial. Vamos a suponer que nos dan una función, un campo vectorial, que depende de U, V y W. No se trata de hacerlo complicadísimo, déjenme ponerlo simplemente como que fuera el campo vectorial U por V cuadrada multiplicada por EU más, digamos, UVW multiplicada por EV más, y ya para terminar, digamos, V por W cuadrada multiplicada por EW. Nada más por inventar algo, ¿eh? No es nada en particular. Y vamos a suponer que me pidieran precisamente encontrar tanto la divergencia de este campo como su rotacional, ¿sí? Pero expresado en el sistema de referencia curvilíneo, ¿sí? Vean ustedes lo que se ve como raro, pues es que no corresponde ni al sistema cilíndrico ni al sistema esférico. Pero como les digo, las expresiones que hemos estudiado son mucho más generales, van más allá del sistema cilíndrico o el sistema esférico. Entonces, pues aquí, lo primero que tenemos que ver, y eso sí, lo vamos a hacer siempre, lo puedo obviar, por supuesto, pero no es mi intención ahorita, es verificar si verdaderamente este sistema de referencia es ortogonal, porque solo cuando el sistema de referencia es ortogonal es cuando aplican estas expresiones, ¿sí? Estas expresiones que hemos estado estudiando, que ya no encuentro, ¿dónde están? Estas expresiones que hemos estado utilizando solamente aplican cuando el sistema es ortogonal. Si no fuera ortogonal, no podemos usar estos resultados. Tendremos que usar simplemente la regla de la cadena, pero no este resultado final. ¿Sí? Ok, entonces tomando en cuenta eso, bueno, decimos, ok, vamos a ver primero si el sistema es ortogonal. Para ver si es ortogonal, recuerden que yo defino un vector R, que es el vector de posición de todos los puntos del espacio, en términos de estas ecuaciones de transformación, es decir, U menos B multiplicado por I más U más B multiplicado por J más W es, Z es igual a Z, entonces aquí simplemente va a quedar Z. ¿Saben qué? Nada más para ser consistente con la notación, permítanme poner en las ecuaciones de transformación que Z sea igual a W, ¿sí? Para que se entienda que es la tercera coordenada, ¿no? Entonces aquí se quedaría simplemente W multiplicado por K. Y simplemente obtenemos, como recordarán, las derivadas parciales de R con respecto a U, que en este caso, y lo voy a hacer de una vez, sería el vector 1, 1, 0 de R con respecto a V, que en este caso sería menos 1, 1, 0, y finalmente de R con respecto a, ¿cómo se llama? A W, que en este caso sería el vector 0, 0, 1. ¿Están de acuerdo? Y como vemos, ya no lo voy a marcar, pero si hacemos el producto punto de este con este, de este con este o de este con este, todos los productos puntos son iguales a 0. Entonces nos damos cuenta que el sistema UVW es ortogonal. Entonces vean, todo lo que hemos desarrollado pues tiene un propósito, ¿no? Tiene un propósito y vemos que efectivamente el sistema es ortogonal. Entonces vamos a poder utilizar los resultados que vimos hace rato para calcular tanto la divergencia como el rotacional en el sistema VW. Pero para eso requerimos también los factores de escala. ¿Pero de dónde salían los factores de escala?
Ah, pues precisamente los factores de escala eran los módulos de estos vectores. Ah, pues entonces, muy fácilmente me doy cuenta que el factor de escala HU será el módulo de la derivada parcial de R con respecto a U, y el módulo de este vector, que es el vector que tenemos arriba, vemos que es raíz de 2. Lo mismo sucede con factor de escala, el factor de escala HV. El factor de escala HV sería el módulo de la derivada parcial de R con respecto a V, que también es la raíz de 2. Y ya para terminar, el factor de escala HW sería el módulo de la derivada parcial de el vector R, pero ahora con respecto de W. Y vemos que el resultado es igual a 1. ¿Sí? Entonces aquí ya están los factores de escala que voy a necesitar para calcular los diferentes operadores diferenciales. Ya tengo todo. O sea, ya tengo la fórmula que tengo que utilizar, ya tengo los factores de escala que tengo que sustituir. Y aquí están las componentes del campo correspondiente. Entonces, así muy rápidos, nada más para hacer así como un pequeño repaso. Aquí está la fórmula para la divergencia. Noten que está otra vez 1 entre el jacobiano, es decir, 1 entre la multiplicación de los factores de escala, y luego estas derivadas. Fíjense que aquí nada más son primeras derivadas parciales. Son las primeras derivadas parciales de, con respecto a la primera variable, de la primera componente del campo, pero multiplicada por los factores de escala que no corresponden a la primera componente del campo, sino que son la segunda y el tercero. Y de una forma semejante los otros dos términos. Si aquí tendríamos la derivada con respecto a la segunda componente, pero multiplicada por los factores de escala que no corresponden a esa segunda componente. Lo voy a escribir con mucho cuidado. Espero que estén de acuerdo con lo que voy a escribir aquí a continuación. Entonces aquí me va a quedar que el laplaciano ahora yo, la divergencia, ¿sí? La divergencia de este campo F será entonces 1 entre el producto de los factores de escala. Pero los factores de escala, insisto, son raíz de 2 y 1. Si multiplicamos los tres, hace rato me salió ρ cuadrado seno de phi. La clase anterior me salió R. En este caso, la multiplicación me va a salir simplemente 2. Raíz de 2 por raíz de 2 por 1. ¿Sí? Entonces, esto va a multiplicar entonces a la derivada parcial con respecto a la primera coordenada curvilínea, que en este caso es U, por el producto de los dos factores de escala que no son U. Los dos factores de escala que no son U serían estos dos, HB y HW. El resultado aquí sería sencillo raíz de 2. Y aquí multiplicado por la primera componente del campo. Noten que la primera componente, ven, ahora sí se llama componente, porque si estoy pensando en un campo vectorial, la primera componente es U por B cuadrada. Más, y seguimos la regla, la derivada parcial ahora con respecto de V, multiplicada por los dos factores de escala que no son HV, que en este caso serían HU y HW. La multiplicación de los dos me daría simplemente raíz de 2, otra vez, multiplicando ahora por la segunda componente del campo. Vean que aquí está la segunda componente del campo. Acuérdense que la divergencia hace derivadas sobre las tres diferentes componentes. Aquí en este caso, la segunda componente sería UVW. Más, y ya terminamos con la derivada parcial con respecto de W, que multiplicaría, que derivaría, mejor dicho, al producto de los dos factores que no son W, que no son HW, que sería entonces HU por HB, raíz de 2 por raíz de 2, que correspondería simplemente a 2 por la tercera componente del campo, que es B por W cuadrado. B por W. Esto sería la divergencia. Noten que la divergencia es un escalar. Vean que no están los vectores EU, EB y EW, esto simplemente es un escalar. Entonces, lo que viene a continuación es simplemente hacer nuestras derivadas. Pero vean, lo más importante es con toda calma, con toda paciencia, escribir lo que vamos a derivar. No tratar de hacerlo en un solo paso. O sea, lo escribo con mucho cuidado, respetando las reglas que hemos venido estudiando, que hemos venido obteniendo, ¿sí? Y ahora sí, hacemos lo que sabemos hacer, que es derivar. No debemos tener ningún problema con eso. Va a quedar un medio
que multiplicaría precisamente a la primera función con respecto a u, me quedaría simplemente entonces la raíz de 2 por v cuadrada más la segunda con respecto a v, me quedaría la raíz de 2, como es con respecto a v, me quedaría aquí de u por w, ¿sí? Más, ya para terminar, la derivada parcial con respecto a w, que aquí me quedaría 4v por w, ¿sí? Así tal cual. Y con esto, pues ya terminamos, ¿no? Voy a aprovechar que ya falta poquito para escribir aquí mismo ya el resultado final. Bueno, al dividir entre 2, pues ya tengo el resultado final, ¿no? Sí. Se podría dejar así como está. Pues si queremos quitar el paréntesis, quedaría como raíz de 2 entre 2 por v cuadrada más raíz de 2 entre 2 por u por w más, y en el último término me quedaría simplemente 2v por w. Y ahí está la divergencia, ¿sí? Ahí está la divergencia calculada directamente en el sistema de coordenadas curvilíneo, ¿sí? Que es precisamente lo que estamos buscando. ¿Sí? Vean que es exactamente lo mismo que coordenadas cilíndricas o esféricas. Lo único que adicional que tuvimos que hacer es que como no estamos tan familiarizados con este cambio de coordenadas, pues tuvimos que determinar quiénes eran los factores de escala, ¿sí? Y además tuvimos que comprobar que el sistema de referencias es de hecho un sistema ortogonal para poder utilizar esos últimos resultados. Para terminar, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, déjenme revisar. Parece que no. Ok, parece que todo va más o menos bien. Como les digo, no es difícil. Sin embargo, les voy a comentar, yo, ahora que hablábamos de los exámenes finales y extraordinarios, es común que este tipo de ejercicios, la mayoría de la gente no lo contesta. No lo contesta porque precisamente se queda clavado, se queda nada más con la idea del sistema cilíndrico, del sistema esférico, y no va más allá, ¿no? No explora, no entiende que también es válido para cualquier sistema ortogonal, o a lo mejor sí lo entiende, pero se le olvida cómo calcular los factores de escala, o no se acuerda de que hay que formar este vector, lo que ustedes quieran. Es decir, corresponden más, si me permiten ser muy franco con ustedes, corresponden más a descuidos, ¿no? Descuidos en la forma en la que estudio, como que le doy demasiada importancia simplemente a resolver problemas y olvido la parte teórica, ¿no? La parte teórica que sustenta precisamente estos procedimientos. Ya para terminar, voy a calcular ahora el rotacional, ¿sí? Aquí voy a calcular el rotacional de este campo, ¿sí? Recordando, otra vez, como solamente para tenerlo presente, recordando que el rotacional es otra vez 1 entre el producto de los factores de escala, lo que le comentaba Alfredo, esto aparece prácticamente en todos los operadores diferenciales, a excepción del gradiente, ¿sí? 1 entre la multiplicación de los factores de escala, y aquí está el pseudodeterminante que vamos a determinar ahora, ¿sí? Observen, aquí van los vectores de la base en el sistema de coordenadas curvilíneo, multiplicados por sus factores de escala. ¿Sí? Y vean que en el tercer renglón también van las 3 componentes del campo, aquí están FU, FB y FW, aquí están las 3 componentes del campo, pero también multiplicadas por sus respectivos factores de escala, ¿sí? Y aquí van las derivadas normales, ¿no? Sin ningún factor de escala. Ese es el resultado que voy a poner en práctica aquí al final ahora. Entonces el rotacional en este caso otra vez sería 1 entre la multiplicación de los factores de escala, otra vez vuelve a ser 1 medio simplemente, ¿sí? Y aquí entonces voy a pintar el determinante. Me quedaría entonces HU, que sería raíz de 2 multiplicado por el vector EU, la que correspondería a HV vuelve a ser raíz de 2 multiplicada por EV, y la última correspondería a un 1, lo escribo, aunque ya sé que no va a afectar, multiplicado por el vector EW. Lo escribo solamente para que se note que sí lo estoy considerando. Sí estoy considerando ese tercer factor de escala, aunque en este caso no va a provocar nada. Aquí voy a derivar, insisto, con respecto a U, con respecto a B y con respecto a W. Perdón, no sé dónde saqué ese 3, con respecto a W. Y aquí voy a colocar las 3 componentes, las 3 componentes del campo que tengo aquí.
Nada más que, como les indicaba, multiplicados por sus respectivos factores de escala. Aquí en este caso sería entonces el primer factor de escala, que es este raíz de 2, que multiplica a u por b cuadrada. U por b cuadrada es la primera componente del campo, ¿sí? Luego otro raíz de 2, multiplicando a u b w, que es la segunda componente del campo. Y en el tercer caso simplemente es un 1, multiplicando a la tercera componente del campo. Un 1 por b por w cuadrada, ¿sí? Y ya, simplemente hay que hacer las derivadas correspondientes. Pues lo voy a hacer aquí adelantito también con mucho cuidado. Me quedaría un medio y pues va a quedar aquí una cosototota. Entonces lo vamos a hacer con mucho cuidado. Aquí me quedaría esto por esto, correspondería a la derivada parcial de b por w cuadrada con respecto a v. Entonces me queda simplemente w cuadrada menos es este por este, que sería ahora derivar esto con respecto a w. Me quedaría entonces como la raíz de 2 por u por b, ¿sí? Y esto multiplicado, fíjense, es este por este menos este por este, y multiplicado por el vector que corresponde. Pero vean que el vector que corresponde va multiplicado por esta raíz de 2. Quedaría raíz de 2 por EU. Vean que EU no es el que está sustituyendo al vector I. En un producto cruz normal, aquí aparecería el vector I, ¿sí? Pero aquí está apareciendo el raíz de 2 por EU y por eso es el que ponemos precisamente aquí al final. Luego aquí me quedaría a continuación menos este por este, que como podemos ver esto no depende de U, entonces esta derivada valdría 0. De todas maneras la escribo, 0 menos este por este, y como vemos es lo mismo, esto no depende de W, entonces cuando la derivo con respecto a W también es 0. 0 menos 0, de todas maneras lo escribo, y eso multiplicaría a este vector, al que sustituye a J. El vector que sustituye a J no es EB, sino que es raíz de 2 por EB. Y ya para terminar, en la última, el que correspondería a EW, me quedaría esto derivado con respecto a U. Entonces me quedaría raíz de 2 por B por W, menos esto derivado con respecto a V, que me quedaría como 2 por raíz de 2, 2 por raíz de 2 por U por V. Y aquí multiplicado por como es este por este y es este por este vector. Pero este vector ahora sí es simplemente el W. Y ya. Entonces, si simplificamos, que la simplificación va a estar muy cortita, en este caso, el rotacional entonces de este campo, que insisto es una función que depende de U, V y W, tendrá nada más dos componentes. La primera componente será un medio que multiplica W cuadrada menos raíz de 2. Pero hay que multiplicar por esa raíz de 2. Si me permiten, déjenme escribirlo mejor así. Ok. Lo voy a escribir así. Raíz de 2 entre 2 por W cuadrada menos raíz de 2 U por B. Se podría escribir de varias maneras distintas. Lo voy a dejar así. Por EU. Y la última nada más, ¿no? Que sería más un medio que multiplicaría todo esto que viene aquí. Entonces voy a factorizar el raíz de 2 entre 2 también. Y aquí me quedaría B por W menos 2 por V. Factoricé el raíz de 2 que está allá de W. Y ese sería el rotacional. ¿Sí? Sería el rotacional ya factorizando este raíz de 2 entre 2. Se podría escribir de otras maneras, ¿no? Hacer las cuentas para simplificar algo, pero bueno, ahí está ya el resultado del rotacional, ¿sí? Insisto, se hacen las derivadas que corresponden, pero también se toman en cuenta los factores de escala que aparecen. ¿De dónde surgen los factores de escala? Pues del módulo del vector de posición de todos los puntos del espacio, como hemos venido diciendo desde hace un buen número de clases atrás. ¿Sí? Y con esto pues terminamos este ejemplo. Indíquenme por favor si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor. Entonces, bueno, así me habían estado escribiendo, déjenme ver qué es lo que me decían.
¿Por qué en la derivada de R respecto a W es 2 por 0,01? ¿Por qué en la derivada de R respecto a W es 2 por 0,01? Vamos a ver. Esta, no es que no es un 2, es un signo de igual, nada más que me... Es muy sucio. Ahorita lo corrijo. Es un signo de igual, disculpa. ¿Sí? Entonces, aquí cuando derivo, con respecto a W es 0, 0, y con respecto a W esto me queda un 1. ¿Sí? Entonces, por eso nada más queda así. Perdón. Ahí fue porque lo escribí muy a la carrera. ¿Sí? Eso es con respecto a eso. Luego dice, y en el tercer componente de la divergencia, ¿no es más bien B por W al cuadrado? La tercera componente de la divergencia. Vamos a ver. Recuerden que la divergencia no es un vector, entonces es el tercer término de la divergencia. Es... Déjenme ver. Es que aquí me queda B por W al cuadrado, que es este B por W al cuadrado, es la tercera componente del campo, la tercera componente del campo que va aquí, pero va multiplicado por los factores de escala que no son W. Es decir, este por este, y este por este sería raíz de 2 por raíz de 2, y por eso sale este 2. Cuando derivamos con respecto a W, esto me queda 2 por 2, 4, B por W. Me parece que estoy en lo correcto. Sin embargo, chécame por favor, Edgar, me parece, a ver si estoy en lo correcto. Sí, insisto, aquí va la componente del campo, B por W cuadrado, pero tiene que ir multiplicada por los factores de escala que no son W, que en este caso son raíz de 2 y raíz de 2. De ahí es de donde sale este número 2. Cuando derivamos con respecto a W, ¿sí? El resultado es, la derivada de W cuadrados es 2W. Por eso aquí me queda 4BW. ¿Ok? Está bien, de acuerdo. De acuerdo. Les agradezco sus preguntas. Muy bien. Pues parece que eso ya está entonces. Sí, yo escribí muy deprisa, sí. Es un signo de igual. Sí. Gracias. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra observación. La pongo aquí tantito en la pizarra por si alguien tiene alguna otra observación. Ahorita sí estoy viendo la computadora. ¿Sí? Y como les digo, lo que me dicen si hay alguna observación, alguna duda adicional, no es difícil, solamente hay que estar muy tranquilos, ¿no? Hay que estar muy tranquilos, muy concentrados, ¿sí? Para no, pues, digo, espero que estén de acuerdo conmigo que pues, derivar no es ningún problema para nosotros. O sea, nada más hay que hacerlo con cuidadito. El problema es qué derivo, en qué orden lo voy poniendo, dónde pongo los factores de escala, cómo obtengo esos factores de escala. Entonces, esas son el tipo de cosas que sí tenemos que tener muy claro. La parte de las derivadas ya es lo de menos. Lo que es importante, insisto, es esto. Cuando nosotros construimos lo que vamos a derivar, esto que está aquí. ¿Sí? Cuando nosotros estamos escribiendo lo que vamos a derivar a continuación. Y lo mismo sucedió pues con los problemas que hicimos ahorita en coordenadas esféricas, exactamente lo mismo. Lo importante, por supuesto, es derivar, o sea, todo es importante, por supuesto, pero si no escribo de inicio correctamente lo que voy a derivar, así como está aquí, si no escribo de inicio eso primero, pues no voy a saber qué derivar o voy a derivar cosas que no corresponden. Sí, por eso lo más importante es plantear, aquí está, plantear el inicio de qué es lo que se va a derivar. Acá está también, este ejemplo lo vimos la semana pasada, pero vean aquí, antes de comenzar a derivar, pinté todo lo que correspondía precisamente a la expresión, en este caso que define la divergencia, antes de hacer la derivada. O sea, los pasos importantes son los que corresponden a la preparación, ¿sí? La preparación de los operadores diferenciales antes de comenzar a derivar. Esa es la parte importante. ¿Y de dónde surge esta preparación? Insisto, de estos resultados, ¿sí? Que estuvimos comentando también la semana anterior. ¿Qué les digo? No fuimos exhaustivos en la deducción de todos ellos, solamente en la del gradiente, si se acuerdan ustedes, solamente en la del gradiente, pero el documento que está publicado en la página, ahí vienen también las deducciones de los otros operadores diferenciales. Y ya nada más para concluir esta parte, recuerden que
¿cómo se llama? La deducción en realidad es muy sencilla. Aquí voy nuevamente a tomar como ejemplo la del gradiente. Sí, o sea, tenemos una función que está expresada en un sistema de coordenadas ortogonales y queremos calcular cualquier operador. En este caso fue el gradiente, pero pudo haber sido la divergencia, el rotacional, el que sea. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer las ecuaciones de transformación, necesitamos aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Y si el sistema es ortogonal, podemos utilizar estos resultados, que se acuerdan, mencionamos la clase anterior. Y cuando utilizamos esos resultados, obtenemos las fórmulas que aparecen en el resumen, ¿no? En la pantalla esa con los resultados finales. Si el sistema no fuera ortogonal, también podríamos obtener los resultados, nada más que lo tendríamos que hacer con estas fórmulas de aquí, digamos, intermedias, ¿no? Antes de aplicar que el sistema es ortogonal. Siempre es posible obtener los operadores diferenciales. Sin embargo, estas fórmulas son sumamente famosas, porque la gran, pero abrumadoramente mayoría de las veces que trabajemos con sistemas de coordenadas curvilíneos, encontraremos que estos sistemas de coordenadas curvilíneos son ortogonales, ¿sí? La gran mayoría. Sí, como estudiantes de ingeniería, 90%, quizá 95% del tiempo van a estar trabajando con sistemas cilíndricos, esféricos o cartesianos. Poco a poco, cada vez más con cilíndricos y esféricos. Entonces, son sistemas ortogonales. Algunos probablemente, no sé, los que vayan en telecomunicaciones, por ejemplo, van a llevar por ahí una materia donde van a estudiar radiación de antenas, por ejemplo. Ahí de repente utilizan coordenadas elípticas, que por cierto también son ortogonales. Entonces, todas estas expresiones se siguen cumpliendo, ¿sí? Excepcionalmente, alguno de ustedes, probablemente en un posgrado, utilice algún sistema de referencia que no sea ortogonal y entonces en ese caso ya no podrá aplicar estas expresiones, se tendrá que quedar con la parte intermedia que comentábamos hace ratito. Pero al ser esta asignatura, cálculo vectorial, una asignatura, digamos, común, una asignatura para todas las ingenierías, estamos estudiando lo que con más frecuencia van a encontrar. Y la gran mayoría de las veces, insisto, vamos a encontrar sistemas de referencia que son ortogonales. Por lo tanto, estos resultados van a ser correctos, ¿sí? Y van a ser los que más vamos a utilizar, ¿sí? Lo irán viendo en sus diferentes asignaturas, como les comento. Bien.